A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una familia sueca, originaria de un pequeño pueblo llamado Novelov, tenía como pasión la ciencia y la química, y aquella pasión pasó siempre de padre a hijo. Uno de los abuelos tomó el nombre de aquel pueblo, Novelov, y lo convirtió en Nobel, como apellido para distinguir a su familia. Un niño de aquella familia, llamado Alfredo, inmortalizó aquel apellido, y el mundo lo conoce como Alfredo Nobel. Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita, tuvo una vida no exenta de complicaciones. Cuando estaba experimentando sobre la dinamita, la fábrica explotó y mató a 4 hombres, entre ellos a su propio hermano. Suecia entonces prohibió que en su territorio se hicieran más experimentos de esa naturaleza, y Nobel tuvo que montar su fábrica en un barco en alta mar. Después, cuando tuvo éxito y pudo controlar el explosivo a voluntad, las grandes potencias del mundo le ofrecieron su territorio y facilidades para montar allí la producción de dinamita. La dinamita, el más poderoso explosivo de la época, significó un gran avance en la ingeniería y las obras públicas, pero también en la guerra y la destrucción. Y Nobel se hizo multimillonario, pero nunca lo abandonó el sentimiento de culpa porque su invento era causa de muerte y dolor. Nobel decidió entonces donar su fortuna para reconocer a quienes se destacaran por su trabajo a favor de la humanidad en física, química, literatura, paz y medicina. Esta decisión se conoció con la lectura de su testamento, un día como hoy, 27 de noviembre de 1894. Desde entonces, los humanos confirmamos que en medio de las noches oscuras y a pesar del dolor, también existe la luz y la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. Ministro de Trabajo saliente emitió acuerdos a 2 días de dejar el cargo. Tribunal Contencioso Electoral admite denuncia contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Fiscalía pide prisión preventiva y arresto domiciliario para involucrados en el caso Encuentro. El segmento de opinión, el acuerdo secreto de impunidad. En política internacional, tribalismo. El editorial de Mario Ponce Lavalle, radiografía de una decepción. Noticias del día. Ministro de Trabajo saliente emitió acuerdos a 2 días de dejar el cargo. A 2 días de dejar el cargo, el ministro de Trabajo saliente, Patricio Donoso, emitió 6 acuerdos ministeriales con cambios para las jornadas laborales y para los tipos de contratación. Los documentos fueron emitidos el 21 de noviembre del 2023, pero fueron difundidos el 23 de noviembre del 2023, cuando Donoso ya no ocupa el cargo de ministro. Uno de los 6 acuerdos ministeriales es el que emite las directrices para la aplicación de las jornadas laborales. El acuerdo crea la posibilidad de una jornada dinámica de trabajo, con lo que trabajadores y empleadores podrían acordar jornadas laborales diarias de hasta 12 horas. El decreto dice que los empleadores y trabajadores podrán acordar la distribución de las 40 horas semanales en jornadas diarias que en ningún caso pueden superar el máximo de 12 horas diarias. Esta jornada se aplica a fin de lograr objetivos superiores de estabilidad familiar, personal, eficiencia en el tiempo, en los traslados al sitio de trabajo y mayor tiempo libre durante la semana, dice el documento. Según el documento, el contrato individual o el acuerdo donde conste el consentimiento de la jornada dinámica de trabajo deberá ser registrado en el sistema informático que el Ministerio designe para el efecto en el término de 15 días desde la suscripción. El acuerdo además hace cambios en las jornadas especiales por la naturaleza de la actividad económica. Por ejemplo, este tipo de jornada rige para actividades en las que se requiere que el trabajador labore en horarios rotativos, sean diurnos como nocturnos o mixtos, o si la jornada de trabajo implica laborar por más de 5 días consecutivos, contemplando días adicionales o acumulados de descanso.
Así, el nuevo acuerdo establece que si se requiere la prestación de servicios ininterrumpidos, las partes podrán pactar por escrito la ejecución de jornadas consecutivas de trabajo que podrán acumularse hasta por un máximo de 70 días continuos previa autorización de la autoridad competente. Antes de este nuevo acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, el máximo permitido era de 25 días. Tribunal Contencioso Electoral admite denuncia contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. El 27 de diciembre próximo, el Tribunal Contencioso Electoral recibirá al consejero de participación Esteban Guarderas y al alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Así consta en el auto de admisión firmado este 23 de noviembre del 2023. A fin de año está previsto que se realice la audiencia en contra de Muñoz por una presunta infracción electoral grave. Guarderas denunció al alcalde capitalino por hacer campaña a favor de la candidata presidencial Luisa González, miembro de su partido político Revolución Ciudadana. Según Guarderas, Muñoz cometió la infracción contenida en el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia, que indica a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promueva aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato serán sancionados con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. El juez del caso, Ángel Torres Maldonado, solicitó que se cite al denunciado y que éste, en el término de 5 días, conteste a la denuncia. En su escrito de contestación podrá anunciar y presentar las pruebas de descargo de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Fiscalía pide prisión preventiva y arresto domiciliario para involucrados en caso Encuentro. Un día después de que Guillermo Lasso dejara la presidencia de la República, su cuñado, Danilo Carrera, será procesado por presunta delincuencia organizada. La investigación cuenta con 28 elementos de convicción en los que incluye grabaciones de llamadas y reuniones entre los involucrados. Tras la exposición de estos elementos, la agente del caso solicitó que se dicte en prisión preventiva en contra de los 8 procesados. Para Danilo Carrera y otro procesado por ser adultos mayores, la Fiscalía pidió que la prisión preventiva sea reemplazada por un arresto domiciliario. Además, el Ministerio Público pidió que se enajenen bienes e inmovilicen cuentas de los procesados por $8.3 millones que servirán para pagar una eventual reparación integral. Carrera es señalado por la Fiscalía por supuestamente formar parte de una estructura criminal que operó en varias entidades del Estado como CENEL, Aduanas, Banecuador. Este grupo habría influenciado en la firma de contratos y contratación de personal a cambio de coimas. Además, durante la investigación previa, el Ministerio Público unificó el caso Encuentro con el denominado León de Troya. En ese proceso, en cambio, se investigó un presunto caso de narcotráfico en el que se involucró a la mafia albanesa y a Danilo Carrera. Entrevista del día. Este viernes 24 de noviembre en Radio Sucesos, Fernando Carrión, analista en temas de seguridad ciudadana, habló sobre los retos para el nuevo gobierno en temas de seguridad. Escuchemos lo que dijo. Sin duda, a mi manera de ver, el principal problema del Ecuador es de la violencia, no solo por los datos que ustedes acaban de decir. De acuerdo a mis estudios, yo estimo que este año terminará con una tasa de 45 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual le pondrá en un nada honroso primer lugar de América Latina, por encima de Venezuela incluso. Pero no solo eso, sino que tiene un impacto muy fuerte en la economía, quizás bajo tres expresiones. Uno, el propio presupuesto del Estado, que tiene que destinar la seguridad y no a lo que debería ser como educación, salud, infraestructura, etcétera. En segundo lugar, también en términos de el impacto en la economía, los costos de la violencia se estiman más o menos en 2.600 millones de dólares, que eso es una contracción de la economía o es una expresión, si se quiere, en inflación. Y en tercer lugar, que probablemente es la cosa que por lo menos a mí más me preocupa, es que el lavado en el Ecuador es de 3.500 millones de dólares
y eso se lava principalmente en el mercado, se lava en las empresas privadas legales, lo cual me da la impresión que ya está haciendo este dinero una condición estructural de la economía. Si nosotros vemos que estos 3.500 son más o menos un 3.2, 3.4%, si se contrae eso, se contrae toda la economía nacional. Yo estoy muy preocupado con esto y sobre todo con las dos únicas señales que nos ha dado el presidente desde el día de ayer. La una es que ha fusionado dentro del Ministerio de Gobierno las dos funciones principales, la una la política y la otra la seguridad. Y si eso ocurre, como ya está decidido, pues el tema de la política será prioritario y el tema de la seguridad pasará a un segundo plano, como ya pasó en el régimen de Lenín Moreno. Y la otra señal que nos acaba de dar es el nombramiento del del ministro de Defensa. Una persona que da la impresión que no tiene conocimiento sobre el tema de la defensa, el tema de las Fuerzas Armadas, porque sus capacidades, sus actividades que ha venido desarrollando no son en ese ámbito. De tal manera que por lo menos estas dos señales a mí no me parecen las más adecuadas. Bueno, esas son las señales que ha dado. Ahora también se ha referido a un plan Fénix y a construir cárceles Barcaza, pero tampoco se han trascendido mayores detalles sobre lo que va a ser en este famoso plan Fénix. ¿Cómo lo ve usted, Fernando? ¿Y qué debería ser en realidad? Porque, bueno, todavía no tenemos mucha información como para analizar lo que va a ser, pero sí podemos decir esto es lo que está pasando y esto es lo que podría o debería ser. A ver, en la campaña electoral él nos ofreció, yo diría, básicamente tres elementos para reducir la violencia. Uno es generar empleo, mejorar la economía, y sin duda que eso va a ayudar, pero eso va dirigido principalmente a un tipo de violencia que es la violencia común. Por ejemplo, eso frente al narcotráfico, frente a la violencia discriminatoria, frente a la violencia política, tiene muy poco que ver. Sí tiene mucho que ver con la violencia común. La segunda cosa, el plan, las barcazas. Yo creo que sea las barcazas o cualquier otra alternativa, hay que construir nuevas cárceles y hay que construir cárceles, por un lado, para que se descomprima, sobre todo una que es la más complicada, que es la penitenciaría del litoral, donde está recluido casi la tercera parte de las personas privadas de la libertad, y que el sistema que se tiene desde el año 2016 de clasificar a las personas privadas de la libertad ha sido más la afinidad con sus grupos que por tipos penales. Entonces ahí se necesita una cárcel para que se descomprima principalmente esta y se reubique a las personas en función de los tipos penales, y para eso necesitamos infraestructura. Por eso digo, pueden ser las barcazas, que eso es lo que nos ofreció. No lo veo muy fácil en corto plazo. En la construcción de una nueva cárcel, pues veamos, se hablaba también en la Amazonía. Entonces, esa es una segunda señal. Y la tercera es esto del plan Fénix, que hasta ahora yo no entiendo muy bien. Me da la impresión que ahí hay una incorporación de la tecnología, que me parece que eso es fundamental, pero a mí me parece que lo que habría que hacer en términos de la incorporación de la tecnología es modernizar el ECU 911, que desgraciadamente ya está con una tecnología obsoleta y sin duda ha sido uno de los instrumentos técnicos más importantes para el control de la violencia, pero que hoy día está absolutamente obsoleto. Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan B, estuvo también en Radio Sucesos. ¿Qué temas debe atender con prioridad el gobierno de Daniel Noboa? Escuchemos lo que dijo. Bueno, creo que hay que ser generosos con los 8 minutos porque sin vocativos es mucho menos. 7:26. Sí, ¿no? Convocativos, o sea. Entonces, eso de nombrar a todo el mundo antes también toma su tiempo. Pero claro, él define dos cosas ahí que me parece algunas ideas más que planes o propuestas, aunque digamos que el discurso, dice la Constitución, el discurso de inauguración, señalará las pautas esenciales de su plan de trabajo y lo que irá. Eso no lo hizo. No mencionó temas de seguridad, no mencionó ningún otro tema que sea relevante. Más bien es como una declaración de principios la que hizo, en la cual dice, primero, somos jóvenes, no tenemos compromiso con nadie, borra y va de nuevo, digámoslo así, en función del país, y
mi trabajo va a estar enfocado en resolver los problemas centrales, ¿no es cierto? Y manos a la obra. Y creo que eso fue todo. O sea, más allá de eso, me parece que como él va escogiendo su gabinete y armando su gobierno, pues ya iremos viendo hasta qué punto será un hombre más de ejecutorias que de palabras, lo cual esperamos que así sea, porque si no es así, estamos más complicados todavía. Ahora, claro, esta declaración de principios también es una declaración de paz, es una bandera blanca, es un decir, vamos hacia adelante, no hay revanchas, no hay broncas, unámonos para poder viabilizar al Ecuador. También es un tema importante, es un definirse cómo es él o cómo se presenta él. Sí, él dijo que era como el país joven, diverso, emprendedor, ¿no es cierto? Y él se autodefine como tal también. Ahora, el punto es, yo soy joven, soy nuevo, el país votó por un cambio, pero yo hago pactos con la vieja política, digamos. O sea, es decir, es como cuando lo que le tocó a Milei, más o menos. Es decir, la casta es lo más terrible del mundo, pero cuando me toca ir a segunda vuelta, pues me toca pactar con una parte de esa casta. Claro. Entonces, y es lo que le pasa igual, ¿con quién más va a pactar Noboa? Sino con los antiguos e incluso los más cuestionados dirigentes políticos y caciques políticos, que son el Partido Social Cristiano y el correísmo. O sea, los que han controlado la política los últimos 30 años. Y entonces tú dices, a ver, esto es agua nueva en odres viejos, o vino nuevo en odres viejos, como dice la Biblia, y claro, ahí se puede generar un conflicto y un problema cuando el presidente envíe ya sus proyectos de ley. Yo creo que ahí se van a alinear y ahí van a saber verdaderamente si este pacto es solo parlamentario, va más allá del Parlamento o de la Asamblea, incluye instituciones o incluye una visión real, sincera, sobre sacar adelante el país con estas propuestas. Juan Carlos, buenos días y qué gusto tenerlo acá en este espacio. Ahora, este pacto inicial del que se habló y que también fue muy cuestionado porque también se menciona que el correísmo, los socialcristianos, ADN, que bueno, es un movimiento nuevo, son bastante antagónicos en cuanto a temas de ideología. Entonces, cuando lleguen justamente estos proyectos de ley, quizás no podrán estar alineados necesariamente por este pacto. ¿Usted qué futuro le augura a este pacto que se hace y también a los proyectos de ley que puede enviar el presidente? Bueno, yo solo podría imaginar el futuro, no saberlo, pero me parece que el correísmo que se ha convertido básicamente en ya no maneja ideología, creo que es un movimiento más bien líquido que se acomoda a las circunstancias y que se ha acomodado ahora. No olvidemos que contra Noboa lanzaron las peores acusaciones en la campaña, el correísmo, lo acusaron de narcotraficante, lo acusaron de meter en las cajas de banano, dirigir la operación de narco banano a Europa, lo acusaron de violencia doméstica. ¿De qué no le acusaron? ¿Sí? Y entonces ahora pues resulta que Noboa es un ángel para ellos, o sea, incluso lo defienden en las redes a muerte, ¿no? Y me parece que eso es lo que habla del correísmo, el correísmo es eso. Entonces, yo creo que ellos tienen una agenda clara, el correísmo está clarísima, lo han dicho, tienen la virtud de la sinceridad en ese sentido, y la agenda es traer al presidente Correa, punto. O sea, no hay otra en realidad. E ir para eso cooptando todo lo que tengan que cooptar, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, bajarse a cambiar las condiciones en el Consejo de Participación, etcétera, etcétera. Todo está enfocado ahí. Y me parece que Noboa lo sabe, supongo que lo sabe, tonto no es, y de todas maneras sabrá ver cuáles son los costos políticos para él, ¿no es cierto? Y para sus aspiraciones futuras, si es que va cediendo espacios en torno a esa agenda de un partido que no es el suyo. Que además él dice, nos persiguieron, bueno, no soy revanchista, pero está claro quiénes son. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. ¿El Club del Acuerdo Secreto busca impunidad?
la profundidad de la crisis económica de inseguridad y de inadecuados servicios públicos de educación, salud y justicia hizo que los ecuatorianos desde distintos sectores de la sociedad civil se pronuncien por la necesidad de un diálogo abierto con todos los sectores en búsqueda de la consolidación de 3 o 4 acuerdos concretos que permitan trazar una agenda Ecuador. Desde el correísmo y antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, se informó de un acuerdo legislativo entre el Partido Social Cristiano, la agrupación oficialista Acción Democrática Nacional ADN y la Revolución Ciudadana, con miras a la organización de la Asamblea y dar gobernabilidad a Daniel Noboa. El presidente de la República desde Washington se refirió a un posible juicio en contra de la fiscal general del Estado, que había sido planteado ese juicio posible en la agenda del correísmo, manifestando que su gobierno y bloque parlamentario no apoyarán ese proceso, añadiendo que es necesario proteger a una funcionaria que lucha en contra de bandas criminales. En materia política no hace falta que se sigan haciendo una serie de declaraciones para ver en los hechos concretos cuáles son las verdaderas intenciones del pacto ensamblado con la exclusión de la agrupación política del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio. Hagamos entonces un breve recorrido por los resultados del acuerdo legislativo y de gobernabilidad. La mayoría designó presidente de la Asamblea Nacional a Henry Confre del Partido Social Cristiano, primera vicepresidenta a Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana y segundo vicepresidente a Egner Recalde de ADN, integrantes del CAL, Esther Cuesta de la Revolución Ciudadana, Diego Matobelle de ADN, Jorge Acaiturri del PSC, faltando por designar a un integrante. En materia de comisiones legislativas, el pacto funcionó como reloj suizo en el reparto de las 15 comisiones permanentes. La de Fiscalización y Control Político preside Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana. La de Justicia y Estructura del Estado está presidida por Fernando Cedeño, también de la Revolución Ciudadana. La de Garantías Constitucionales es una comisión que está presidida por Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana. La de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa la preside Valentina Centeno de ADN. La Comisión de Régimen Económico y Tributario la preside Natalie Farinango de ADN. La de Relaciones Internacionales y Movilidad está presidida por Jonathan Parra de ADN. La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario es presidida por Hamilton Intriago del Partido Social Cristiano. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Organización de Territorio la preside Victoria de Sintonio de la Revolución Ciudadana. La Comisión de Derecho al Trabajo y Seguridad Social la preside Johnny Terán del Partido Social Cristiano. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social la preside Patricio Chávez de la Revolución Ciudadana. La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral la preside Inés Alarcón de ADN. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales está presidida por Guido Vargas del Partido Social Cristiano. La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte está presidida por Jorge Luis Guevara de ADN. La de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales está presidida por Solanda Plúas del Partido Social Cristiano. Y la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes estará presidida por Pierina Correa.
El mapa indicado establece que únicamente dirigen comisiones legislativas los integrantes del club del acuerdo secreto, vale decir, exclusivamente los integrantes de los partidos Revolución Ciudadana, Social Cristiano y ADN de Noboa. Las últimas perlas que se escaparon a Paola Cabezas dice claramente que van por la amnistía en favor del multiministro correísta Ricardo Patiño. Luego el país no se asombrará que persigan a la fiscal general del Estado y con la ayuda de sus amigos del Consejo de la Judicatura cambien jueces a la medida de las necesidades de la tan anhelada impunidad. ¿Daniel Noboa es ingenuo? Me pregunto. ¿Traicionó al electorado que votó en contra del correísmo cleptómano? ¿O estamos frente a un moderno político visionario que ha trazado un camino de acuerdos que incluyen intereses electorales del año 2025? Global Hoy con Alan Carney. Tribalismo. Seguramente por un oculto condicionamiento genético profundamente arraigado en lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, los seres humanos precisamos identidades que unan al grupo, que lo cohesionen ante lo que se percibe como amenazas, expresadas por lo general en unos otros, que al carecer de alguna o varias de esas identidades, queda marcado como distinto, como ajeno. Entre las más primarias unidades humanas en la historia, clanes o meros grupos unidos para la caza y la defensa contra predadores animales o humanos, esas identidades se van a expresar en elementos totémicos, como la figura tutelar de un poder intimidante. Serán entonces miembros del clan del águila, del oso, del lobo o de alguna fuerza natural como el rayo, y se reconocerán por adornos de diversos tipos, sean ropas, pinturas, tatuajes o plumas, y por los ritos que se establecen, sea de iniciación o de permanencia en el grupo. Si nos ponemos a observar nuestro mundo tan moderno y lejano de esas ancestrales formas, deberemos convenir en que no hay diferencias mayores, más allá, claro, de cuán más pequeño se ha vuelto el mundo, tanto en lo físico, pues los medios de transporte que hoy existen nos han acercado al punto de poder llegar a prácticamente cualquier lugar del planeta en 2 o 3 días, como en lo que se refiere a la información, que incluye, claro, lamentablemente, la desinformación, que hoy está a un clic de distancia de celular. Amin Maalouf, un notable autor libanés, postula en su ensayo Identidades asesinas cómo éstas se convierten en factores esenciales de odios y rencores, donde la afirmación del uno ha significado casi siempre la negación del otro. Afirma también con gran lucidez que cuando esas identidades se vuelven únicas o muy reducidas, el campo para el fanatismo se vuelve propicio, abonado por los prejuicios y la hostilidad. Desde el poder, de hecho, muy ligada a él, se ha utilizado permanentemente para lograr aglutinar a la población, apelando a muchas o a cualquiera de estas identidades que van de los básicos conceptos prehistóricos que hoy se ven repetidos en las pandillas, por ejemplo, con sus rituales iniciáticos de lealtad o con símbolos externos identitarios, léase tatuajes o cortes de pelo estrafalarios, amén de ropas o colores distintivos que operan a ese nivel inconsciente del que hablaba. Conforme escalamos en complejidad, mecanismos más refinados se vuelven necesarios. Del tótem del clan o la tribu se pasará a las divinidades que explican los fenómenos del clima, de la fertilidad,
de la vida y la muerte, expresadas en montes, ríos o lugares mágicos primero, y luego en altares y aras, para finalmente, con las religiones, llegar a templos cada vez más majestuosos e imponentes. La religión, por su llamado a lo arracional, tiene un poder enorme para generar unas identidades que a lo largo de la historia y hasta nuestros días se expresan muchas veces de la peor manera y a menudo violentamente contra quienes manifiestan una filiación diferente o hasta ninguna. No cabe duda, más allá de unas categorías de ética o moral que cada una de estas se adjudica, que pesa mucho más la intransigencia generada del conocimiento de que el Dios verdadero es el mío, con el que necesariamente el tuyo es falso. Bajo esta lógica, religiosamente, el mundo se ha matado entre sí por milenios y lo más trágico resulta que la situación no ha mejorado con el progreso material, más bien al contrario. El mundo antiguo, politeísta por naturaleza, aceptaba con mucha facilidad la posibilidad de otros dioses y de hecho era común la adopción de cultos diferentes, se ofrecían algo novedoso. Roma, por citar el caso, acogía con beneplácito cultos como el de Isis de origen egipcio, o de las Cibeles de Anatolia, o el marcial culto de Mitra, y en el magnífico panteón acogía igualmente a todos los dioses. Las religiones monoteístas, sobre todo las abrahámicas, el judaísmo, el islam y el cristianismo, en todas sus formas y sectas, son intolerantes y excluyentes desde su primer mandamiento y declaración revelada. Ese, soy un Dios celoso y no pondrás otros dioses delante de mí, que de una u otra forma es el mantra esencial de ellas. El surgimiento del Estado Nacional dio lugar a un nuevo factor de identidad que será causa de enfrentamientos catastróficos a lo largo de los últimos 2 siglos y medio. Y este será el nacionalismo que reunió dentro de sí una serie de temas tóxicos, como el de la raza superior, el pueblo elegido, la religión única, el caudillo inspirado o el destino de dominio. Las 2 grandes guerras europeas del siglo XX, que por contagio se extendieron al mundo, fueron en mucho originadas por el nacionalismo y sus derivaciones racistas. Todavía persiste su lamentable influjo, pues el concepto del Estado-nación se convirtió en el modelo de organización política en el mundo, impuesto en buena medida por la cosmovisión que el mundo occidental proyectó al resto del mundo. Alrededor de conceptos nacionalistas, muy a menudo se han dado conflictos o incidentes que se expresan en diversos ámbitos, entre ellos el deportivo. Los sucesos xenófobos en el Estadio Maracaná, recién, contra los aficionados argentinos, agredidos por aficionados brasileños hasta con respaldo policial, han sido noticia muy criticada mundialmente sin pasar de ahí, lo que sí aconteció entre Perú y Venezuela por similares problemas, pues la policía peruana maltrató a migrantes venezolanos refugiados en el Perú, escapando de la miseria. Como es frecuente entre los dictadores, resulta un muy cómodo artificio salir en defensa de algunos de sus ciudadanos afectados por medidas poco adecuadas tomadas por algún otro país respecto de ellos. Maduro no ha tardado, como diría él, ni 1 milímetro de segundo en armar un incidente internacional de proporciones para aparecer como defensor de los venezolanos en Perú, que están allí a causa del fracaso del propio gobierno venezolano encabezado por él, como están en Colombia, en Ecuador, en Chile. Llega al ridículo, algo que en él es habitual, de acusar a la oligarquía nada menos de envidia a Venezuela. ¿Envidia a qué podría ser?
¿A un salario de $5 mensuales? $1 por mes para 5 personas? ¿A haber logrado que 7 millones de venezolanos estén regados por el mundo en precarias condiciones, mantenidos por la solidaridad y los recursos que él les negó en su tierra? ¿Por qué será que arma escándalo porque no le dan combustible al avión con la selección de fútbol? Probablemente porque a las empresas proveedoras les preocupa el cómo cobrarlo y se niega a permitir el vuelo de repatriación de venezolanos desde Chile luego de haberse acordado tal traslado. La burda instrumentalización del patrioterismo está en marcha desde hace un buen rato por parte de la dictadura, con el propósito de crear una cortina de humo en torno al desastre del país. No olvidemos que el próximo 3 de diciembre se cumplirá otro escalón en la escalada nacionalista con el ridículo referéndum sobre el Esequibo. No tengamos duda que se escuchará ruido de sables y alguna más de las tonterías tan propias de Maduro. Y es que la tribu llama. Muchas gracias. Radiografía de una decepción, artículo de Mario Ponce Lavalle, publicado en La Nación. Hubiese preferido no tener que escribir estas letras, sino aquellas opuestas que hubiesen significado y dignificado la culminación brillante de un proyecto político para el que tanto se preparó y que tanto invirtió de su propio peculio y que muchos apoyamos irrestrictamente y sin reparo. Esta fue la esperanza de que la patria convalezca de la podredumbre y descomposición moral en la que la sumieron durante 15 largos años aquellos que privilegian ser sumisos alfiles de grupúsculos transnacionales opacos y neocomunistas, en vez de actuar como altivos patriotas que, invirtiendo con honestidad y capacidad profesional aquella irrepetible cantidad de recursos públicos generados por el petróleo de todos a partir del 2007, nos pudieron sacar del umbral del subdesarrollo y proyectarnos hacia un futuro promisorio. Pero para nuestra desgracia no fue así, pues ellos optaron por el camino del despilfarro y permitieron el robo sistemático de esos caudales a cargo de sus ungidos para quedar hundidos en el barro del mismo subdesarrollo tercermundista y con la deuda mucho más abultada. No son por tanto estas letras el acto vil de hacer leña de un árbol caído. Son sí el reclamo altivo y frontal al que tenemos derecho todos aquellos que depositamos nuestro voto por Guillermo Lasso Mendoza, con aquella convicción y esperanza de que al poner el país en manos de un hombre exitoso y de formación humanística, debido a su conocido apego a estructuras católicas, y que además fue fraguado en el esfuerzo propio, esperábamos sería quien podría enderezar el camino torcido por el que transitaba el Ecuador y pudiese reencauzarlo con mano firme y decisiones sin titubeos hacia la senda de la dignidad, la honestidad y el progreso. Pero no ha sucedido así, para desgracia y decepción de la patria. Y también de quienes, como el suscrito, le apoyamos abiertamente desde esta tribuna, hasta que los continuos hierros políticos como fueron el haberse peleado gratuitamente con todos los grupos en la Asamblea, quedando huérfano en el Legislativo, su falta de decisión oportuna para cumplir con claves y específicas ofertas de campaña, el cambio de la Constitución, hacer devolver todo lo robado, atraer ingentes capitales desde el exterior, achicar el tamaño del Estado o limpiar de correístas la administración pública, han quedado ahí relegadas en el olvido como silentes pruebas de un burdo engaño. ¿Hubo algún acuerdo para no ir por los cacos, presidente? Todo empezó a desfigurarse cuando su figura ya descrita empezó a mutar en la imagen de vanidad que hoy prevalece debido al ego desmesurado que ahora apreciamos. Parecía que no existían ministros que actúen como fusibles y protección del presidente, que equivocadamente atendía todos y cada uno de los problemas habidos y por haber,
Él abría la puerta, discutía, negociaba, ordenaba o dictaminaba y luego cerraba la puerta. Él y él, versión moderna del Estado soy yo. Nunca quiso que nadie, aunque los sepa suyos, le hable con la verdad y sin tapujos sobre lo que sucedía y se percibía puertas afuera de palacio. ¿Qué pensaba y qué decía el ciudadano? Y así fue perdiendo de a poco el norte, de la mano del síndrome de ubris, del que habrá de curarse en 10 días más al dejar el poder. Haber desechado el Consejo de Patriotas con mucha experiencia, que nada le pidieron a cambio por ayudarle, fue una actitud de soberbia política y un error mayúsculo que le costó y le pasó costosa factura. Omitió así ver la verdad que no veía. Privilegió así el oropel del adulo barato de sus yes mains a sueldo, sentados en la nube rosada, que la dura verdad para poder enmendar. Por ejemplo, su tibieza en condenar al aforo de Sao Paulo, Grupo de Puebla, y sus gratuitos coqueteos con Alberto Fernández y el relantizado AMLO dejaron muchas incógnitas decepcionantes y suspicacias en la mente del ciudadano. Usted parecía radical contrario a Maduro. ¿No es así, presidente? ¿Y cuál fue la realidad? La mancha histórica del magnicidio de Fernando Villavicencio opaca en alto grado la gestión de su gobierno, presidente Lasso. No por el hecho como tal, al cual considero ajeno a su gobierno, sino por haber sido incapaz de resguardar la vida de los 7 sicarios que, recluidos en prisiones estatales, que esa sí es responsabilidad de su gobierno, fueron acribillados dentro de ellas. ¿Quién los asesinó? Esa respuesta sí es de su incumbencia. ¿No hubiese sido mejor confinarlos dentro de un reparto militar? Termina pues así una esperanza fallida, sin ningún pillo ladrón, traído del cogote como ofreció usted sin un plan concreto, para seguir la ruta de los 50 o 70 mil millones robados, lo cual ofreció. Ahí quedan enquistaditos e inamovibles los burócratas que heredó del correísmo, a quienes mantuvo y que por debajo lo boicotearon. Deja una economía en soletas, luego de haber dado furibunda cuenta lo que hizo bien de inicio para convalecer la economía. Lejos de disminuir el gasto oprobioso en burocracia, otra de sus ofertas de campaña incumplidas, ha incrementado el gasto corriente todavía más. Ni hablar de la seguridad, aceptando los esfuerzos grandes de su gobierno para repotenciar a la policía y fuerzas armadas y dar la batalla en el futuro. ¿Quién entiende este descalabro, presidente Lasso? Es imperdonable que hace un año le hayan advertido sobre el estiaje que vendría y su gobierno no haya implementado los preparativos del parque generador térmico, un paso atrás de 20 años, y encima, para cumplir su ofrecimiento arbitrario y alimentar su ego, le deja clavando a su sucesor y al sistema productivo los terceros $25 de aumento al básico, que no responden a cálculo alguno en un país semiparalizado. Micentras, sus cámaras de Guayaquil, dicen que debería ser solamente de $4.15 según estudios técnicos. En fin, todo lo bueno que ha hecho, que si lo hay, ha sido borrado por su propio codo, al haber abusado de frecuentes viajes intrascendentes de último momento en el famoso Falcon que ofreció vender y no lo ha vendido, mientras las bandas criminales mataban y no existía autoridad en el país que pueda poner orden. ¿Acaso el vicepresidente nunca mereció su confianza para dejarlo al mando? Entonces, ¿por qué lo eligió? Todo lo dicho y mucho más que me duele tocarlo configuran esta radiografía de una decepción, en la que pusimos la esperanza de que un gobierno de derecha moderada le pueda enseñar al país que sí se pueden hacer las cosas bien y que así democráticamente se podía sepultar al correísmo en las urnas. Esa era su principal misión, presidente Lasso, y nos duele que haya fracasado, sobre todo a quienes lo apoyamos sin pedir nada a cambio y le advertimos oportunamente de sus hierros, solamente esperanzados en una gestión exitosa que se ahogó en la vanidad
dubitación y también en una dosis de tosudez. Artículo de Mario Ponce Lavalle, publicado en La Nación. Noticias internacionales. Óscar Pistorius logra la libertad condicional tras 10 años de prisión. Óscar Pistorius consigue la libertad condicional una década después de matar a su novia, Riva Steenkamp. Tras uno de los juicios más mediáticos de la historia de Sudáfrica, el exatleta olímpico fue condenado finalmente a 13 años y 5 meses de prisión por disparar 4 veces a su pareja a través de la puerta del baño de su casa en Pretoria. Pistorius siempre ha mantenido su inocencia y durante el juicio aseguró que la confundió con un ladrón. La familia de la víctima insiste en que Pistorius sigue sin mostrar verdadero remordimiento. China, la OMS no detecta infecciones respiratorias inusuales. No hay infecciones respiratorias nuevas o inusuales en China, así lo afirma la Organización Mundial de la Salud, citando a funcionarios del país asiático. La OMS pidió más información a Pekín tras recibir informaciones aparentemente alarmantes de personas aglomerándose en los hospitales e infecciones inusuales parecidas a la influenza registrándose en todo el país. Sin embargo, aunque podría asemejarse a lo ocurrido a finales de 2019, la OMS dice que no hay motivos para preocuparse por ahora. I think the reason that they're seeing this and what they attribute it to is an increase, a lifting of the COVID restrictions about a year ago. And this is their first autumn-winter season. And what China is experiencing right now is, I think, what many countries experienced a year or two ago. So there isn't a report of undiagnosed disease in children, and it's not larger than what they saw previous to the pandemic in 2018, 2019. So this is what is to be expected, as we get into those colder months. La razón del aumento es que este es el primer otoño sin restricciones de COVID en China, que las levantó después de la mayoría de los países a partir de diciembre del año pasado y las ha ido quitando gradualmente a lo largo de 2023. Los migrantes muertos en aguas del Mediterráneo superan ya las cifras del 2022. Los migrantes muertos en aguas del Mediterráneo superan ya las cifras de 2022. Por lo menos 2.480 migrantes se han ahogado en el Mediterráneo en lo que va de año, una cifra que ya supera la de todo 2022 a falta de un mes para que termine el año. Según la Organización Internacional para las Migraciones, 2023 es el año más letal para los migrantes en rutas mediterráneas desde 2018. El Mediterráneo central es la ruta migratoria conocida más mortífera del mundo y donde se han producido más desapariciones. Comparativamente, las cifras mortales en América se estiman en 1.078 en lo que va de año. En los últimos 20 años, el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos se ha convertido en el escenario de una grave crisis de derechos humanos. Las principales causas directas de muerte identificadas en esta zona son ahogamientos en el Río Grande, Río Bravo y los canales circundantes y las muertes causadas por las duras condiciones ambientales y la falta de refugio, alimentos y agua. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin,
Somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.